Hola, bienvenidos otra vez al canal de Cínica y Retórico. En este video ya nos habíamos tardado, se los habíamos prometido, no alcanzó a salir antes de Navidad, pero esperemos que valga la pena la espera. Les tenemos el Grinch. Sí, lo hicimos con peluchito y todo. No está como que tan sencillo, pero sí se les va a mostrar el paso a paso para que se animen a hacer el suyo. Ok, entonces lo primero que vamos a necesitar para nuestro Grinch van a ser dos globos, uno que va a ser esa panzota y lo otro que va a ser esa cabeza. Entonces la cabeza la podríamos hacer solo de periódico, pero la vamos a hacer de un globo para que nos quede de una cabecita liviana. Entonces nuestra cabeza tiene que quedar un poco más chiquita. Para la cabeza vamos a ayudarnos de un poquito de cinta antes del empapelado para dividirle lo que viene siendo donde vendría estando como su boca. Entonces lo que vamos a hacer es apretarle con la misma cinta masking. Entonces ahora sí, vamos a empapelar. En este caso tenemos dos tipos de papeles, vamos a usar periódico. Pero la primera capa, esto es un papel estraza que trae este tipo como de pegamento atrás. Retórico lo cortó porque realmente estos vienen en estos rollos, así vienen. Se usan normalmente para cerrar Cajas. Entonces, estos los recortó y lo que vamos a hacer es de que la primera capa para este globo va a ser con este y ya después arriba de este le vamos a dar un par de capas de periódico. Ok, como ya tenemos los dos globos que necesitamos, un globo es para la panza del Grinch y el otro era para la cabeza. Lo que no nos gustó es que se fuera a quedar así parado con una toma así como normal. Y entonces se alcanza a ver un poquito aquí, es tan chiquito, que es lo que vamos a hacer para hacerlo en la posición como si estuviera escuchando. Que lo vimos ahí en una imagen, a ver si los ponemos ahí en digital. Cínica Retórico del futuro, acuérdense de poner esa imagen. Y entonces, nada más para explicarles un poquito, vean cómo vamos a usar el globo, que es la pancita. Y estos cartoncitos los vamos a tener que meter como en curva. ¿Sí? Entonces, y de aquí vamos a sacar el cuello. Para que las piernas tengan esa posición, vamos a tener que meterlas hacia aquí y otra hacia acá. Como el globo está un poquito, pues, como redondo, hay que saber poner estos cartoncitos. Entonces ahí les vamos a enseñar muy bien cómo lo vamos a hacer para que cuando ustedes pongan las piernas pues entren en la posición que ustedes quieran y no les vayan a quedar como hacia abajo. Y para el Jack alguna vez nos preguntaron que cómo hacerlo sentado. Entonces normalmente en lugar de hacer como todos los conitos, a la mitad pues haces la rodilla y regularmente yo le corto esta partecita y así es como entra el otro cartoncito. También les vamos a enseñar. Y lo que vamos a hacer es que tenga estas rodillas así de esta manera para que se pueda parar. Creo que de todos modos vamos a necesitar hacerle una base y aquí le vamos a hacer los pies de periódico, yo creo. Para las manos, como ya va a estar aquí su cabeza, las manos vamos a hacer este codo, entonces la mitad así para que el codo entre de esta manera y la mano la vamos a poner ahí. Y del otro lado va a estar más fácil porque el otro brazo nada más lo tiene estirado y con la mano abierta. Entonces ya teniendo esto, creo que vamos a hacerle unos detalles, ¿verdad? Sí. La ropa. Y como vamos a usar el Grinch clásico de la película de 1966, el verdadero Grinch, el suéter que él tiene ahí es un poquito diferente, entonces lo vamos a hacer nada más el suétercillo que tiene y sus zapatillos. Entonces, comenzamos.
Que lo siguiente es hacer el cuello. Y para hacer el cuello vamos a usar dos rollitos de cartón bien pegados con nuestra cinta masking. Y ya que tenemos esta estructura, tenemos que ver para dónde quieres apuntando el cuello. Como va a estar de pie, lo vamos a apuntar un poquito acá, hacia acá, para que se vea arqueado, para que se vea un arco. ¿Se fijan? Si lo haces muy acá, se te puede ir de boca. Y lo que necesitamos es que se arquea un poquito. Entonces lo vamos a hacer aquí. Y para hacer eso, acuérdense que regularmente hacemos dos cortes como en U, uno de este lado y otro opuesto, para que pueda ensartar aquí. Eso lo vamos a cortar y lo vamos a ensartar. No tiene que ser muy perfecto, nada más lo suficiente para que entre en nuestro cartoncito. Y ya nada más con esta cinta masking lo vamos a ir pegando. Lo siguiente es encontrar un rollito que quede fácilmente dentro de este. Si no, pues córtenlo y háganlo un poquito más ancho. Este rollito va a estar dentro de la cabeza de nuestro Grinch y es el que va a hacer que ensarte. Entonces tenemos que hacer unos cortes de esta manera, porque creo que Cineca le llama como de florecita, y los vamos a abrir. Entonces esto es lo que va a entrar así, ¿no? Entonces vamos a buscar de la parte de abajo, de donde ustedes quieran, el centro, de donde va a entrar el cuello de nuestro Grinch. Y ahí lo que van a hacer es marcarle del tamaño que este entre en él, ¿sí? Entonces van a tener que hacer uno suficiente y estas van a pegar aquí, ahorita como les vamos a enseñar. Primero voy a abrir esta parte de aquí. Y ya que lo tienen de esta manera, peguen todo esto con su cinta masking, o si quieren también con silicón. Creo que a Cineca ya le está gustando más el silicón frío, ya no se quema. Pero como le vamos a dar otra empapelada, yo creo que es suficiente ahorita nada más con la masking. Entonces ya quedó bien pegado, vean cómo queda. Y nada más si quieren que no llegue hasta adentro, porque nosotros le vamos a hacer un poquito más grueso el cuello. Pero básicamente, se fijan, esta es la posición de nuestro Grinch, si se alcanza a ver. Falta todavía ponerle periódico para que no se quede, no se noten los tubos. Y nos falta ahora ensartar primero las piernas y los brazos, como le habíamos mostrado en el boceto. El primer brazo que vamos a hacer es el que queremos que esté doblado, haciendo que esté escuchando, ¿no? El Grinch. Entonces, este de aquí lo tenemos que ensartar aquí. Para hacer eso vamos a hacer otra vez el corte que habíamos hecho en U y lo vamos a ensartar. La U depende qué tan profunda tengas que hacer la U, va a depender de qué tan acostado en diagonal lo quieras, ¿sí? Entonces como lo vamos a querer casi en esta forma, va a tener que ser una U muy profunda. Por ahí se ve. Entonces vamos a intentarlo a ver qué nos sale. Y a veces yo le dejo así, no lo corto, porque esto a veces me ayuda para pegarlo al otro lado. Vuelvo a ensartar para que nada más lo vean, ¿sí? Y se fijan, como hice el corte profundo, me deja hacerlo tan diagonal como yo quiera. Esto me sirve para pegarlo aquí y ya nada más pegamos este lado con cinta. También vean qué tanto quieren que esté escuchando su Grinch. Aquí va a ir la mano, entonces no lo peguen mucho porque falta la mano. Ya que nos quedó así nuestra figura, ya nada más va a faltar el otro brazo. Por ahí lo vamos a poner. El otro brazo está estirado, entonces va a ser más fácil. En este brazo estamos usando 2, 4, 6. 6 conitos porque uno es el que siempre termina adentro de este, ¿no? Entonces igual de este otro lado, no sé si lo dije, pero son 4 de este lado y 3 nada más aquí. Vamos a dejar espacio aquí para la mano y acá también va a tener la mano. ¿Sí? Ya necesitamos un espacio más grande. Sí. Seguimos pues ahora con las piernas. La versión de Jim Carrey del Grinch pues tiene unas piernas largas porque obviamente pues, es una persona, ¿verdad? Humana, entonces creo que pues tiene piernas largas, pero el Grinch de la película de 1966 tiene las piernitas muy cortas.
Entonces para hacer las piernas vamos a ocupar 4 y 3, bueno, perdón, 5. Por el que siempre va ensartado. Sí, entonces... por el que siempre va conectado a lo que va a ir dentro de donde va a ensartar la pierna. Van a quedar 4 y van a quedar otros 3 hacia abajo. Las rodillas ya nada más es definir qué altura lo quieres y pegarlo igual como lo hicimos con el codo de este brazo, con el ángulo que tú quieras. Ok, lo siguiente va a ser el pie. Como ven, aquí ya tenemos uno hecho. Lo único que van a ocupar es un cartoncito que nos va a ayudar a que le dé estabilidad. Y un cartoncito, un rollo de cartón. Entonces, lo único que tienen que hacer es apachurrarlo así y lo van a pegar. Y con un poquito de periódico lo vamos a meter y darle la forma. Ya van a ir viendo cómo lo hago. Ya que lo tienen así, nada más le vamos a hacer un corte en esta parte. Como circular, semicircular. Metemos todo el cartón. Periódico, perdón. Metemos todo el periódico. Se fijan, ya nos queda esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es pegar uno de estos. Son más delgaditos. Y es para que entren en lo que va a ser nuestra pierna. Acuérdense, ya les habíamos dicho cómo era la pierna. Uno más largo que otro. Y lo que vamos a hacer es pegar uno de esta manera. ¿Sí se puede ver así? Sí. Y el otro lo vamos a pegar de esta otra manera. ¿Se fijan? Porque eso nos va a ayudar a que se pare nuestra figura. Como pueden ver, ya tenemos los dos piecitos de esta manera. Porque ya con la que hicimos de 3 cartoncitos, se fijan, siempre escogemos unos más delgaditos para que puedan caber. Van a quedar nuestros pies de esta manera, ¿se fijan? Entonces uno va a ser así la pierna. Vean el ángulo que estoy tomando. Y el otro va a ser con este ángulo, si se alcanza a ver. Y nada más chequen que les quede como la misma altura los dos. Y lo que van a hacer es pegarlos. Para pegarlos yo siempre les recomiendo este corte. Y así es más fácil hacer cualquier tipo de rodilla. Entonces ahorita los vamos a pegar y les enseñamos cómo quedaron. Así nos quedaron los pies. Todavía no le hemos pegado estos porque hasta que no ensartemos esto en el cuerpo no vamos a saber dónde está o dónde vamos a querer que se pegue. Entonces lo vamos a dejar al final. Lo siguiente va a ser la mano, y para la mano vamos a ocupar un cartoncito de los de caja y un rollito de cartón de estos. Lo vamos a usar de guía para que ustedes hagan la mano que ustedes quieran. Y vamos a hacer la otra mano del otro lado ya que tengamos aquí nuestra guía. Aquí ya tenemos una de nuestras manos, ¿sí? Y este cartón lo que vamos a hacer es hacerle los cortes que le llamamos de flor. Porque esto va a ir aquí. Pero antes de hacer esto, vamos a usar periódico para darle la forma a los dedos y a todo eso. Entonces, primero vamos a empezar con cada dedo. Agarren uno suficientemente largo para que le puedan dar la vuelta así de esta manera. No se preocupen si parece mucho. Con la misma cinta se puede ir presionando para que quede tan delgadito como ustedes quieran, pero que no se vea plano nada más como con el cartón. Fíjense como aquí, para que hagan la punta, pónganlo en diagonal y lo empiezan a torcer para que les queden esas manos de esta manera. Entonces vamos a hacer lo mismo con todos los dedos, y aquí le vamos a poner una bolita y aquí otra bolita. Y así es como nos quedan las manos. Entonces ya lo único que vamos a hacer es pegarle esto aquí para que nos quede como este de aquí. Ya pueden ver, es lo mismo que vamos a hacer. Y ya después de esto vamos a unir todas las partes. ¿Listo, Armando? Entonces así ya las tenemos. Aquí ya tenemos el codo y tenemos nuestro otro brazo.
Entonces, se fijan, ya nos van a servir. Igual no los vamos a pegar hasta ver cómo queremos la posición. Entonces, ahorita vamos a ensamblar todo y después seguimos con la cabeza. ¿Listo? Acuérdense que ya tenemos aquí nuestro cuerpo. Entonces, lo que vamos a hacer es que una de las patas va a entrar, bueno, de los pies, ¿verdad? Son patas del Grinch. Va a entrar como hacia el frente. Y del lado derecho, se fijan, este es el frente. Y la otra la vamos a hacer un poquito más hacia atrás, como ahí se puede ver. Entonces le voy a pedir a Zúñiga que me ayude marcando. Y ya que los tenemos, entonces ahora lo que sigue es con un cúter o con sus tijeras van a abrir y vamos a empezar a ensamblar esto de aquí. Aquí ya pueden ver que tenemos el hoyito, entonces esto va a entrar así. Pero si no le ponemos un refuerzo, hagan de cuenta que esto se va a estar moviendo así de esta manera. Entonces es muy difícil incluso con el silicón pegarlo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a unir dos de estos y le vamos a hacer la florecita. Básicamente hacer esto de aquí. Lo vamos a pegar de esta manera y así es donde va a entrar nuestra pierna. Obviamente ábranlo un poquito mejor, ahorita se me quedó muy pegado, y péguenlo bien esto con su cinta antes de pegar todo esto. Y lo último es que para mayor seguridad, yo siempre lo que hago es cerrar esto para que cuando entre la pierna siempre tenga un tope por más que se vaya hacia atrás. Entonces igual lo pegamos. No tiene que ser perfecto, nada más es para que no se nos vaya otra vez el cartoncito. Si se fijan, todo esto va a entrar aquí. No va a haber mucho problema. Y esto aquí. Vamos a hacer lo mismo con las dos piernas. Y lo que sí les aconsejo que chequen es cómo quieren que entre. Así se fijan, va a entrar la pierna de esta manera para que las piernas queden donde queremos. Entonces se fijan, si quieren que esté más ladeado o apuntando hacia arriba o así, nada más acomódenlo, y si es necesario háganle cortes para que esto esté más pegado hacia donde ustedes quieran. En este caso, según yo me parece, está bien ahí. Pues ahí lo vamos a pegar. Y vamos a seguir con la otra pierna. Miren, así está la pose de toda la estructura. Y no sé si se alcanza a ver aquí, pero tenemos este cartón que lo estamos pensando para ponerle una base para que se pueda detener solito. Se le pegaría y se empapelaría junto con las piernas. Ya lo único que nos falta es, con mucho periódico, vamos a darle frondosidad, ¿cómo se le dice? Pachocina de eso, no sé cómo. Pachonés. Pachonés. Pues si se fijan, ya marcamos las patas al cartón y ya nada más es cuestión de que las peguemos con silicón para que queden bien fijas.
Se fijaron, ya usamos un montón de cinta, ya le dimos su pegada. Ustedes aplíquenle, úsenla mucho. Aquí se ven las cejas, le hicimos, si te fijan, una M. Por aquí para la nariz. Estos se vieron que eran 2 bolitas. Y ya nada más lo único que nos falta es su gorro. Ya nos toca la parte del engrudo. Y bueno, ya saben, el engrudo, proceso igual. Engrudo, periódico para nuestro papel maché. En este caso, le vamos a dar una capa de periódico, después una capa de este papel estraza que ya les habíamos enseñado. Es como una cinta. Ahí miren, esta cinta. Y la hicimos así como trocitos para que nos quede más fuerte y después le vamos a dar otra capa de periódico. Entonces, bueno, ya han visto cómo hacemos el empapelado. Es bastante básico, pero si tienen alguna duda que no les haya quedado claro, nos comentan ahí y nosotros les contestamos con mucho gusto. Ahora, como no encontramos tela verde, así como de peluchito, en ninguna de las tiendas de aquí, de nuestra ciudad, pues fuimos a un supermercado y nos encontramos este monote. Es un cocodrilo muy peludito que tiene nuestros colores que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es que con esta cosita que se llama un descosedor, tengan cuidado porque es una navajita lo que tiene aquí y es un piquito muy, muy poderoso. Entonces lo que vamos a hacer es de que por toda la costura lo vamos a ir descosiendo lentamente. Miren, ¿se fijan cómo está unido por unas costuritas blancas? Esas son las que vamos a descoser. Bueno, aquí se fijan, ya Retórico le marcó hasta dónde va a llegar su suéter y le va a empezar a pintar una base roja. Como se lo vamos a hacer de telita, entonces lo único que queremos es que no se vaya a traspasar el color cafecito a través de la tela. Entonces por esa razón es de que le va a dar una capa ligerita de rojo. Eso va a ser en toda la parte de su suéter. Entonces va a ser lo que es su espalda, su pecho, sus brazos. Y los zapatos. Oh, y los zapatos también. Bueno, para la cabeza, ven que tiene ya aquí su gorrito hecho con papel maché. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es de que vamos a usar uno de estos gorros que te venden en estas temporadas en todos lados para adaptárselo. Y lo que vamos a hacer es de que toda esta parte blanca se la voy a cortar y después lo vamos a tratar de ir moldeando. Lo vamos a ensartar aquí, claro, ya con esto cortado, y lo vamos a ir acomodando así. Ya se van a ir viendo cómo. Con cuidado, le vamos a ir cortando. Si se fijan, yo le estoy cortando un poquito más arriba porque es en donde está esta costura de aquí adentro. Entonces es en donde mi tijera es donde me iba marcando la línea. Y ya que lo tenemos así, ahora sí le ensartamos. A ver, lo vamos a ir pegando con silicón frío. Aquí Retórico me va a ayudar. Y así se lo vamos a ir acomodando todo con silicón. Miren, ya lo dibujó Retórico. Y entonces ahora lo que sigue es que vamos a utilizar nuestra pintura verde, que es lo más parecido que puedan a su peluche, y vamos a pintar todo lo que es aquí adentro, todo para la carita del Grinch. Y aquí me le marcó para donde se delimita, donde ya va a ir el peluche. Entonces de este lado no le voy a poner nada verde, nada más va a ser en la parte de la cara. Y también lo vamos a hacer en la parte de las palmas de su mano, porque aquí nada más le vamos a poner peluche en sus dedos y aquí. Y acá abajo va a ir pintado de verde. Bueno, entonces de nuestro cocodrilo sacamos estos pedazos y vamos a utilizarlos. Si se fijan, hay unos que ni siquiera descosí completamente, porque estos pedazos grandes nos van a servir para ir cubriendo pues la mayor cantidad de espacio posible
de nuestro cuerpo del Grinch. Lo vamos a pegar con silicón frío. Y lo vamos a tratar, estira un poquito, entonces vamos a tratar de estirarlo un poco, no mucho, solo lo necesario. Acuérdense que todavía vamos a ponerle aquí el peluche blanco que es el del suéter, entonces para que tomen en cuenta eso a la hora de pegarlo. Bueno, miren, les vamos a mostrar cómo nos va quedando. Ya vamos en las manos. Esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Y vamos a hacer lo mismo en este brazo de aquí. Igual con nuestro silicón. Ya sigue la cabeza de ponerle el peluche y vamos a comenzar por la parte de atrás. Lo vamos a forrar toda la parte que está café hasta aquí y si nos sobra le vamos a poner también sus bigotes y su cara, unos pedacitos por ahí. Okay, vamos a empezar ahora con los detallitos de la cara. Vamos a poner aquí una tirita de peluche aquí en lo que va como en lo del cachetito y en el ojo. Tenemos que pegar un poco los pelitos a la figura para que no se vayan a levantar tanto y se vea lo más natural que se pueda. Digo natural porque es caricatura, ¿verdad? Y así le vamos a hacer como estos detallitos por toda la cara. Aquí y un poquito aquí. La nariz no va a llevar. Ni la sonrisa tampoco, ¿verdad? También aquí. Como la parte de aquí de los bigotes está un poco largos estos pelucitas, entonces con unas tijeras se los vamos a ir recortando para dejarlos a largo que vamos a querer. Ya depende de cómo lo quieran ustedes. Bueno, ya lo tenemos con los peluches y ahora le vamos a hacer el suéter. Para el suéter vamos a ocupar este pellón rojo. Nosotros encontramos no sé si se alcance a ver en la cámara el detalle en dorado que tiene. Es muy pequeñito. El Grinch no tiene esto, pero a mí me gustó, entonces pues es mi Grinch. Entonces yo se lo voy a poner. Y lo que vamos a hacer es de que lo vamos a hacer así como doble. Vamos a tomar un pedazo, lo vamos a doblar a la mitad para hacerle un estilo de chaleco. Pero entonces, el fondo rojo. Sí, el fondo rojo fue para que no se fuera, como es muy delgado esto, para que no se fuera a ver el papel color cartón. Entonces, nada más lo vamos a poner aquí y vamos a medir en dónde tenemos que hacerle el hoyo para que pueda entrar nuestro chaleco. Entonces, es aquí. ¿Se alcanza a ver? Aquí en esta parte va a llevar peluche blanco, entonces no se preocupen si no le sale muy derecho, de todas maneras eso no se va a ver. Aquí lo importante es que le vamos a hacer la forma del suéter con silicón líquido, que ya vieron, ya compramos uno más grandote. ¿Se probó? Silicón frío. Oh, sí, silicón frío. Y nuestro pellón, se lo vamos a ir haciendo. Ay, la forma del suéter. Para las mangas es lo mismo, vamos a utilizar un pedazo. Ahora para el peluche blanco vamos a utilizar el peluche que viene con estos gorros de Navidad de Santa Claus. Lo vamos a cortar de aquí y es lo que vamos a utilizar.
Y ahora de la misma manera hicimos unas tiritas y se la vamos a pegar con este silicón frío por todo alrededor. Lo mismo vamos a hacer en la parte de aquí, en el de las mangas de los bracitos y en la parte de las botas, en donde se une, en el final de la bota, donde ya empieza su peluche. Cínica le dejó esta parte sin pegarle lo blanco porque primero vamos a detallarle ya los colores de aquí, y para las cejas agarramos unos de esos bigotes que venden ahí para las fiestas patrias y se los vamos a poner en las cejas para que se vea todavía más maloso. Entonces para los ojos, en esta parte de aquí adentro vamos a usar un amarillo Hansa, no sé, es un amarillo de extrañillo. Vamos a usar un poquito de negro para la boca y vamos a usar una pintura textil para los ojos para que tenga un poco de detalle. ¿Se fijan cómo nos quedó su gorrito muy lleno de las pelucitas verdes? Por eso lo dejamos hasta el final, porque todavía Retórico iba a maniobrar, entonces todas las pelusas se pegan. Y lo vamos a depilar con esta cinta transparente. Vamos a cortar un pedazo y lo único que vamos a hacer, vamos a ir pegando, por eso digo que es depilar. Y así vamos a ir arrancando todas las pelucitas verdes que no vamos a querer, porque ahorita ya le vamos a pegar el peluche blanco. Entonces si no hacemos esto antes va a ser un intercambio de pelusas bastante fuerte. Y ya que lo tenemos limpio nuestro gorrito, vamos a pasar con nuestro peluche. ¿Se acuerdan que lo habíamos sacado del gorrito de Santa? Entonces es de ese mismo, y se lo vamos a ir pegando con silicón frío por todo alrededor. Bueno, ahora vamos a hacer, para finalizar este Grinch, le vamos a hacer como la simulación de la nieve que tiene aquí. Y como es Navidad, pues claro que le vamos a poner su brillantina. Entonces solamente le vamos a poner una capa de resistor blanco del escolar que todo mundo tenemos. Con un pincel se lo vamos a ir distribuyendo por todos lados. Y entonces le vamos a espolvorear la brillantina. Yo estoy utilizando una que es blanca, pero tiene unas tonalidades como medio rositas, medios moraditas. Ustedes pueden elegir la que más les guste. Porque sí estuvo un poquito más complicado que cualquiera de las otras figuras que hubiéramos hecho. Sí, pues la posición y todo, y los peluchitos, cómo vuelan esas cosas, Nos quedó un poquito chiquito, sí. Pero creo que eso lo hace ver más chido aquí. Lo pusimos aquí afuera del salón para que esté de metiche. Orejeando a ver qué está haciendo Retórico en las clases. Esperamos que les haya gustado mucho. No olviden... ¡Ay! Esperamos que les haya gustado mucho. No olviden de suscribirse y de darnos un like. También de compartir el video para que se lo enseñen a todos sus conocidos que les guste el Grinch. Y ténganos paciencia que sí les vamos a hacer todas las figuras que ahí nos comentan. Nada más, esperamos que este año tengamos ahora sí un poquito más de tiempo. Sí, nos vemos en el próximo video.